Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se animen a quedarse, así me pueden acompañar día con día todos los nuevos tutoriales. Hoy vamos a aprender cómo tejer varios cuadritos y cómo unirlos para crear una mantita o colchita de bebé. Es muy fácil de tejer, está muy preciosa. En el video anterior les enseñé cómo tejer un borde para una cobijita, una mantita, y en el video antepasado les enseñé a tejer la puntada. Es este que está aquí. Obviamente ustedes lo harían más grande, ven, de un solo color. Entonces el día de hoy les voy a estar enseñando con estos colores. Vamos a necesitar aproximadamente de 4 a 5 colores. Esta es una lana semi gruesa de 2.5 a 3 milímetros y nuestro gancho de 3 milímetros. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tienen a su alcance. Nada más, pues dependiendo de qué proyecto van a tejer con estos cuadritos. Si es para mantita, yo les recomiendo así una lana semi gruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor y un gancho adecuado para esa lana. Yo voy a comenzar con el color amarillo. Ustedes pueden comenzar pues con el que quieran, ¿verdad? Entonces yo estaré con el amarillo y vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar en la primera cadenita que tejimos, aquí en esta, con un punto deslizado. Así. Vamos a levantar ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, ya nos equivale a un punto alto. Tomamos lazada dentro del anillo, aquí, justo en el centro, es donde ustedes van a estar tejiendo todos sus puntos altos. Aquí introducimos, sacamos hebra, cerramos 2, cerramos 2. Ahí disculpen, mi niña está con su papá y le agarró la tos. Tenemos 2 puntos altos, tomamos lazada en el mismo, introducimos y sacamos, cerramos 2, cerramos 2. Tenemos 3 puntos altos. Repetimos en el mismo punto alto, tenemos 4. Estoy tratando de esconder esta hebrita. En el mismo espacio, 5. En el mismo, 6. Así continuamos hasta tener el total de 16 puntos altos. Tenemos los 16 puntos altos, vamos a jalar a esta hebrita para cerrar aquí lo más que podamos este círculo. Si ustedes quieren comenzar con un anillo mágico que se realiza de la otra manera, lo pueden hacer. Yo inicié con las cadenitas. Aquí jalamos, vamos a hacer el punto deslizado en la tercera cadenita, que es aquí. Ese es el primer punto alto, ¿ok? Cerramos y ya tenemos terminada la primera vuelta. Aquí vamos a hacer una cadena y vamos a cortar nuestra hebra porque estaremos uniendo nuestro segundo color. Un poquito larga para esconderla mientras vayamos trabajando. Jalamos y jalamos, ajustamos. Ahí está nuestro círculo. Voy a acomodar este punto que quede encima del nudito para que no se mire así muy abierto. Ahora estaremos uniendo nuestro color rosa. Yo voy a hacer un nudo aquí y lo voy a introducir aquí al gancho. Así. Podemos unir donde ustedes, pueden unir donde ustedes quieran. Aquí este es un punto. Estas 3 cadenas donde deslizamos es un punto. Vamos a estar uniendo aquí o aquí en el punto enseguida. Después yo sé que aquí es donde tengo que terminar. Entonces aquí enseguida voy a estar uniendo con un punto deslizado. Estas hebras se quedan aquí por la parte de adentro. Y deslizamos. Aquí está. Jalamos. Y vamos a levantar 1, 2 cadenas. Tomamos lazada en el mismo punto. Introducimos, sacamos. Cerramos 2, cerramos 2. Es un punto alto. Estas 2 cadenas y el punto alto equivale a 2 puntos altos cerrados juntos. Ya ustedes lo van a ver en el siguiente punto. Una cadena, tomamos lazada, perdón, en el siguiente punto introducimos, introducimos y sacamos. Cerramos 2 y lo dejamos así. Tomamos lazada en el mismo punto, introducimos, sacamos, cerramos 2, 3 pestañitas, cerramos todas juntas.
Tenemos los 2 puntos altos cerrados juntos. Una cadena, en el siguiente introducimos, sacamos, cerramos 2. Tomamos lazada, en el mismo introducimos, sacamos, cerramos 2, 3 pestañas, cerramos juntas. Una cadena, en el siguiente repetimos. 2 puntos altos cerrados juntos. Una cadena, en el mismo, en el siguiente introducimos. 2 puntos altos cerrados juntos. Una cadena y repetimos. Esto lo van a estar repitiendo por toda la vuelta. Al final deben de tener 16 grupitos separados de una cadena. Terminé la vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupitos. Una cadena y vamos a deslizar aquí en este punto. Así. Una cadena y vamos a cortar porque vamos a estar uniendo el tercer color. Aquí está. Vamos a repetir el mismo proceso. Nuestro nudo introducimos en el gancho, ajustamos y nos venimos aquí a las cadenitas en donde sea que ustedes quieran unir, nada más que sean en el espacio de las cadenitas. Estaré uniendo en esta parte de aquí. Así. Traigo estas hebritas para acá. Y aquí estaré uniendo con, vamos a hacer ahora un punto bajo y una cadena. Se equivale a un punto alto cerrado junto con estos dos que voy a tejer. Punto alto sin terminar en el mismo, punto alto sin terminar, 3 pestañas, cerramos juntos. Aquí estaremos tejiendo 2 cadenas, 1 y 2. Tomamos lazada, en el siguiente espacio de cadena introducimos y vamos a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 y 3. 4 pestañitas, cerramos todas juntas. 2 cadenas, en el siguiente espacio de cadena repetimos. 1, 2, 3 puntos altos cerrados juntos. 1, 2 cadenas, en el siguiente repetimos. 3 puntos altos cerrados juntos. 2, 3, cerramos. 2 cadenas y así nos vamos trabajando por toda la vuelta. Llegamos aquí al final. Antes de hacer nuestro punto deslizado debemos de hacer nuestras 2 cadenitas. Deslizamos en este punto de aquí donde cerraron todos juntos y tenemos terminada la vuelta. Como siempre, una cadena, cortamos y jalamos. Estaremos uniendo ahora el cuarto color. Ya tengo la lana, que es el color celeste, aquí en el gancho. Estaremos uniendo aquí en cualquier espacio de las 2 cadenitas. Entonces en este espacio, voy a ajustar un poquito más, aquí está. Estaré tejiendo un punto alto y 1, 2 cadenas que me va a equivaler a un punto alto. Perdón, era un punto bajo al inicio. Dentro del mismo espacio tejemos 2 puntos altos. Ya aquí van a ser terminados. Tenemos 1 y 2. Entonces tenemos 3 puntos altos contando estas 2 cadenitas y el punto bajo. Hacemos 1, 2 cadenas en el mismo espacio. Tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Entonces tenemos un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. En el siguiente espacio vamos a tejer 3 medios puntos altos. 3 pestañas, cerramos. 1, 3 pestañas, cerramos. 2, 3 pestañas, cerramos. 3 medios puntos altos. En el siguiente 3 puntos bajos. 1, 2, 3. En el siguiente repetimos 3 medios puntos altos. 1,
2 y 3. En el siguiente, el abanico de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 1, 2 cadenas en el mismo espacio, 1, 2 y 3. Tenemos nuestro abanico. Esto va a formar el cuadrito. Después del abanico volvemos a repetir en el siguiente espacio 3 medios puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente espacio 3 puntos bajos, 1, 2, 3. En el siguiente 3 medios puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente nuestro abanico. Esto lo estaremos repitiendo por los siguientes dos espacios también. Aquí va el abanico, 3 medios puntos altos, 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos, abanico, 3 medios puntos altos, 3 puntos bajos, 3 medios puntos altos y aquí está nuestro abanico. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado en la tercera cadenita, una cadena y corté la hebra. Ahora estaremos uniendo el último color, que es el blanco. Esto igual se va a unir donde sea que ustedes quieran. Voy a estar uniendo aquí 3 cadenas con mi punto bajo, 1, 2 cadenas, equivale ya a un punto alto. En el mismo espacio tejemos el mismo abanico, 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas en el mismo, repetimos, déjenme jalar la lana. Repetimos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Tenemos el abanico. En el siguiente espacio, aquí está, vamos a estar tejiendo 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente espacio, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente vamos a repetir 3 puntos altos, 1, 2 y 3. En el siguiente 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y aquí en las dos cadenas nuestro abanico de 3 puntos altos, 1, 2, 3, 2 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Toda esta vuelta se va a trabajar así en punto alto. En el siguiente espacio repetimos 3 puntos altos, 1, 2, 3. Continuamos así, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí, 3 puntos altos aquí. Llegan a la esquina y repiten el mismo abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ya terminé mi cuadro, hice mi punto deslizado y corté mi hebra. Ya perdí las hebras aquí por la parte de atrás y es así. Ahora les voy a enseñar cómo es que los vamos a estar uniendo para así crear nuestra colchita, nuestra mantita. Entonces aquí yo ya tengo uno, nada más hice esta parte de aquí, mi abanico, mis grupitos de 3 y ya estoy aquí en esta última vuelta, la del color blanco. Ahora aquí, como les digo, nada más tengo 3 puntos altos en donde debería de ir mi abanico. Aquí estaremos haciendo una cadena y vamos a tomar el otro cuadrito. En donde sea que ustedes quieran unir, pues todos los lados son iguales. Aquí está nuestro abanico. Aquí estaré tejiendo, introducimos así, y estaré tejiendo un punto bajo. Entonces aquí tengo mi cadena, venimos aquí y tejemos punto bajo, una cadena, nos venimos nuevamente aquí a terminar nuestro abanico. Nos faltan 3 puntos altos, 1, 2
y 3. De esta forma ya están unidas aquí nuestras esquinas. Esto va a ir de la forma así. Vamos a venirnos aquí a este siguiente espacio y aquí estaremos tejiendo un punto bajo. Nos venimos aquí a este espacio de aquí y hacemos nuestro grupito de 3. 1, 2 y 3. Nos venimos a este espacio, hacemos nuestro punto bajo, regresamos a este espacio de acá y hacemos nuestro grupito de 3. Si ustedes quieren, también pueden hacer una cadena después de haber tejido perdón, el punto bajo. Yo no lo voy a hacer ya que no quiero que esta parte me quede muy abierta. Miren, así se me hace muy bien. Entonces tengo mis 3 puntos altos. Nos vamos al siguiente espacio y hacemos nuestro punto bajo. Aquí ustedes pudieran hacer una cadena y venirse a tejer su grupito. Como les digo, yo no lo voy a estar haciendo. Tengo mi punto bajo, me vengo aquí y tejemos nuestros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos venimos de este lado, repetimos, punto bajo, aquí, el grupito de 3, 1, 2 y 3. De este lado, punto bajo. Ahora sí, de este lado estaremos tejiendo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena, me vengo aquí a la cadenita del abanico, hacemos nuestro punto bajo, una cadena, nos regresamos a terminar nuestro abanico. 1, 2 y 3. De esta manera ya están unidos nuestros grannies. Miren, estos cuadritos va a quedar algo así. ¿Ven? Podemos continuar tejiendo nuestros grupitos de 3. 1, 2, 3. Siguiente espacio, grupito de 3. 1, 2, 3. Así nos vamos terminando nuestro cuadro. Llegamos aquí a nuestro abanico, grupitos de 3, punto deslizado y cortamos. Ya terminé el granny por completo, así se mira. Y todos los demás los vamos a estar uniendo, depende de la parte. Por ejemplo, aquí este puede ser unido aquí, ser unido acá o acá, donde sea que ustedes quieran, hasta terminar su proyecto. Así van a estarlos uniendo y les va a quedar una colchita bien bonita. Bien. Entonces espero que este video les haya gustado y que se animen a tejer una preciosa colchita, mantita para su bebé o de regalo, que les sea muy útil. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo con un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.